La educación artística constituye un campo de conocimiento propio que articula la práctica, la sensibilidad y la reflexión crítica. No solo se centra en la producción estética, sino también en el desarrollo de las competencias expresivas, comunicacionales y culturales, que enriquecen la formación integral de los estudiantes. Así lo entendemos desde Asuntos Docentes. Y para hablar de la modalidad, contactamos a la directora provincial de Educación Artística, Silvana Nicolini. Hola Silvana, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola. Te escucho un poquito bajo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Hola, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ¿Cómo sí, estás? ahí mejor. Primero Bien. agradecerte que estés acá, que estés en Asuntos Docentes. Era necesario que la modalidad tuya esté. Nunca te habíamos convocado, pero sí queríamos tenerte. Cuando pudimos hacerlo no podíamos concretarlo y hoy pudimos concretarlo. Gracias, Silvana. Y por tu predisposición. Por favor, gracias a vos, bueno, también a Charlie, que fue tan gentil hoy en llamar, y sé que Lorena también, así que un gusto para mí poder ponerle palabras a lo que sucede en las escuelas todos los días con la educación artística, así que el gusto es mío. Bueno, ¿por qué es importante la concepción del arte como campo de conocimiento, reglamentando la REX 1110 del Consejo Federal de Educación? Y en realidad nosotros tenemos un viejo paradigma sobre la educación artística que subyace todavía en las escuelas. Digo, para poner un poco en conocimiento, quien transitó la escuela, yo tengo 48 años, así que la educación artística que yo transité era en música el coro o preparar las canciones patrias, y en plástica tenía que ver con las efemérides. Digo, ese espacio para la educación artística era un espacio de complemento, ¿no? En las materias que eran las llamadas materias como troncales, la educación artística aparecía como un área especial, digo, y eso también venía de la mano de las leyes y las normativas con las que fueron creadas. Ese lugar o campo de conocimiento, si bien lo fue siempre, no siempre fue entendido así en las escuelas. Entonces pensar hoy o repetir hoy el arte como campo de conocimiento tiene que ver con ponerlo en igualdad de condiciones como cualquier materia o unidad curricular que se dicte en las escuelas. Es matemática, es educación física, es educación artística. Por ahí aparece la resolución que mencionás del Consejo Federal, trae como ese recorrido, lo pone en diálogo con la actualidad, trae también la posibilidad de algunas reformas mejores, peores, pero bueno, donde la educación artística aparece con esa palabra, ¿no? Maestros especiales en los 90, y hoy ponerla en esa categoría también nos da la posibilidad de decir, se enseña, se planifica, se aprende, pero también se evalúa en educación artística en las escuelas. Como en resumen sería básicamente eso, es una manera de acceder al conocimiento desde otro lugar, ¿no? Se aprende desde otra manera. Sí. No sé si fui quise hacer como un resumen, pero es más profundo. Sí, no, pero profundizá, no hay problema. Bien. Mira, Silvana, por la metáfora como derecho y el derecho a la metáfora, ¿nos explicás un poquito? Vos te hablás de la metáfora, amplíanos eso. Primero te cuento que de la Dirección de Artística es un gran equipo que trabaja, y en lo que tiene que ver con los documentos pedagógicos, que es el nombre que estás mencionando para la Semana de las Artes, hay un equipo que coordina una colega que es maravillosa, que es Ayelén, que logra también poner en tensión algunos conceptos que están en las escuelas, y que a veces el docente, en la vorágine de quizás tener, 7 escuelas, como vos mencionaste en algún momento, en algún mensaje, no tiene el tiempo suficiente de buscar la información o revisar algún marco teórico. Así que los documentos de la dirección intentan aportar eso aportar un poco de claridad en algunas cuestiones que a veces se borronean. Cuando hablamos de metáfora, hablamos de poder decir de otra manera, en conjunción, ¿no? No es solamente las metáforas de la retórica conocida, ¿no? Los ojos celestes como el mar, o el profundo de sus ojos, y ese tipo de metáforas, sino pensar en cómo decir de otra manera, dependiendo el grupo o la edad. Entonces, para nosotros pensar que los materiales portan sentido poético, que no es lo mismo hablar de
angustia y quizás que plegar el papel al querer dibujar una persona que está en ese estado. No es lo mismo que hablar de quizás un entorno vulnerable y hacer un collage con materiales que provengan de ese entorno. Digo, para nosotros replantearnos esa poética en el aula implica pensar qué enseñamos, y ahí están los contenidos. Antes, en el viejo paradigma, digo, para que nos podamos entender desde los lugares que conocemos todos. Cuando la escuela pensaba en la hora de educación artística, imaginemos en plástica, en el otoño, en una carpeta de nivel inicial se pegaban hojas secas. Y el tema, que era el otoño, se convertía en contenido, la técnica era el collage, y por ahí pasaba la repetición o la copia que tenía que ver con ese paradigma. Lo que nosotros nos planteamos desde hace un tiempo, pero que seguimos traccionando, tiene que ver con que la producción de sentido tiene que estar en la elección de los materiales, en la elección del soporte, en la decisión estética de ese alumno que recién empieza a conocerse en algunas técnicas o procedimientos, y en el contenido que está presente en el diseño como lo tienen todas las áreas curriculares. Entonces, cuando hablamos del derecho a la metáfora, hablamos de un derecho que lo garantiza el Estado y no de un privilegio de algunos que pueden ir a un taller de arte o por fuera de la escuela. Claro. Nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires, a cargo tenemos nuestro ministro Alberto Silioni, que es muy claro cuando él habla de educación artística, y que lo diga él también enorgullece, ¿no? Porque sabemos de su recorrido, él habla de eso, de que la educación artística es un derecho, que hay derecho a la belleza, que hay derecho al trabajo en la escuela, y que eso tiene que ser para todas y todos por igual. Desde nivel inicial hasta terminar la secundaria, en horas de educación artística son casi 1000 que pasa un alumno en las escuelas de nivel obligatorio. Ni hablar la posibilidad de escuelas de artística que hay en 76 distritos de la provincia, ni la posibilidad también de talleres de extensión que también tenemos en algunas instituciones de nivel superior. Así que entenderla como derecho es entenderla también con un Estado presente. Y mientras te escucho estoy pensando en todo lo que conlleva orquestas en las escuelas, orquestas en las municipalidades. Lo vivo en el distrito, yo soy de Berazategui, en el distrito de Berazategui, la orquesta municipal, los chicos nacen en la escuela, aprenden en la escuela, y es todo dado por el Estado eso. Claro, o sea, un Estado presente en ese caso. No, lo interesante también es que la oferta es tan amplia. Vos nombrás las orquestas escuela, los patios abiertos, esos pertenecen a la Dirección de Política Socioeducativa que la lleva adelante Natalia Bragañolo, que es una compañera trabajadora entrañable, y ella además tiene a su cargo Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, ajedrez educativo. Digo, hay una serie de oportunidades que si no las brindara el Estado, no las tendría nadie. Mira, yo particularmente soy nieta de una mujer analfabeta. Mi mamá hizo hasta 4º grado y fue a trabajar. Las posibilidades de tener hoy una formación en el nivel superior y ser egresada me la dio el Estado, la escuela pública. Hubiese sido impensado que mi lugar de nacimiento me hubiese podido ofrecer ese horizonte. Digo, las historias como la mía se repiten a lo largo de toda la provincia. Tanto Lorena Laborato como yo tenemos una historia muy parecida a la tuya, y por eso creo que creamos este espacio, porque claro, hay que hacer presente no solamente de esta gestión de Alberto Silioni, de la posibilidad que lo que hablábamos ayer fuera del aire, ¿no? De la posibilidad de mostrar lo que se hace en la escuela, en el corazón de la escuela, lo que trabajan los docentes de la provincia de Buenos Aires, lo que trabaja el Ministerio de Educación, cada uno en su diferente área y modalidad. Toda la gestión, todo el recorrido que hacen en la provincia, todas las actividades, todas las propuestas, con el recorte de presupuesto y todo, se sigue trabajando en la provincia y mucho. Y bueno, Asuntos Docentes, lo que se propone es mostrar eso, profundizar en ciertos temas, y somos 2 docentes, hijas de 2 empleados,
¿sí? Y gracias a la universidad pública, en este caso a la Universidad de La Plata, pudimos llegar a los títulos y a poder concretar estos sueños, y por eso quisimos hacer asuntos docentes. Una de las razones, son muchas las razones por lo que lo quisimos hacer, pero es eso, venimos de lugares muy bajos, gracias a la educación pública llegamos hasta acá y estamos orgullosas de ella y por eso la defendemos tanto. No, y para nosotros también, vos nombraste recién, bueno, Verazategui, nosotros ahí tenemos una escuela de educación artística, tenemos en Varela la escuela de arte, sabemos que en ese lugar está garantizado, pero que también la deuda es importante, nos falta todavía. Hoy la provincia de Buenos Aires en educación artística está presente en todas las instituciones, en los niveles obligatorios y en las escuelas que son propias de la modalidad. Digo, y eso también es algo que cuando lo contamos y hablamos de esa inmensidad nos parece que es tanto el recorrido. Si con el presupuesto nacional pensamos lo que está haciendo esta provincia, parece imposible. Sin embargo, sucede y se sostiene. Y el arte, bueno, nunca se queda quieto. Por supuesto. O sea, que antes de empezar nos llegó un mensaje de un inspector que está con sus alumnos, de Carlos Tejedor, Sergio, que está con los alumnos del Instituto 61. Así que me permito nombrarlo porque cuando también son nuestros inspectores en territorio los que muchas veces nos van marcando el rumbo, ¿no? Diciendo, bueno, vamos por acá, esto es necesario, esto no. Mi miedo más grande siempre es escribir para un público que no necesita determinada escritura, así que saludar en nombre de él a todos nuestros inspectores de la modalidad, aprovecho el espacio para eso. Bueno, tenés un amplio trabajo sobre la restitución de legajos docentes, ¿puedes ampliarlo, Silvana? Sí. Esa línea de trabajo es una línea de memoria no solamente de la Dirección de Artística, sino también del subsecretario Pablo Urquiza y de nuestro ministro. Se creó hace un año y medio la coordinación de políticas de memoria que dependen de la subsecretaría, donde está Celeste Damoli, y nosotros encontramos ahí un lugar propicio para poder de alguna manera recuperar o reparar lo que el pasado reciente hizo en nuestras instituciones. Los docentes de educación artística en nuestras escuelas fueron intervenidas en dictadura, la Dirección de Educación Artística fue la única, y tenemos una gran cantidad de legajos donde se consigna el abandono de cargo del docente cuando era desaparecido o secuestrado primero y no asistía al aula, entonces desde una tarea administrativa se consignaba el abandono de cargo, esa figura, y también con los alumnos que se les iba tomando la asistencia día a día hasta que superaba las faltas y quedaba libre por falta. En ese trabajo que iniciamos, que ya lo inició la provincia en un momento, pero que nosotros nos apropiamos de los que pertenecen a nuestra modalidad, lo que hacemos es no solamente que suceda la reparación del legajo con la Comisión por la Memoria, donde está María Lalle y su equipo, sino recuperar el trayecto artístico, o sea, cómo ese lazo que lo hizo unirse a la escuela, pensar una escuela mejor y un mundo mejor desde lo artístico, cómo lo podemos recuperar. Y hasta ahora llevamos 3. El año pasado en La Matanza, Lucina Álvarez, profesora de literatura que fue secuestrada y la última firma de la escuela no está, y con esa ausencia hicimos una poética hermosa que está para descargar en nuestra página. Y este año en el Conservatorio Gilardi se reparó el legajo el lunes, el legajo del profesor Bacchini. Estuvo su hija que tenía casi 2 meses cuando él es secuestrado, y ella pudo decir que podía reconstruir a su padre a través de lo que escuchaba de todos los que fueron compañeros docentes de lo que sucedió ese día, y del alumno Fuchs, que fue Abel Fuchs, que fue también un alumno detenido desaparecido. ¿Vos sabés? No es que son los únicos, pero son de los cuales nosotros intervenimos para recuperar, no solo reparar esa ausencia desde lo material del legajo, sino desde la pérdida del artista o del docente. ¿Sabés que en una escuela, ahora escuchándote, en una escuela de Florencio Varela, en la que he trabajado, me llamaron a mí para ser moderadora de la presentación de un libro, La ciudad flagelada, de Luis Piccoli. Sí. Bueno, sí, Luis también. Bueno, él... Lo conozco, sí. Bueno, él, viste que tiene todos los legajos de los docentes desaparecidos de Florencio Varela, y cómo él va rastreando, bueno, en esta búsqueda, ¿no? Y
y bueno, me leí todo el libro, por supuesto, antes de hacer de moderadora, y bueno, lo conocí, la verdad que es impresionante todo lo que escribió, qué bueno que lo conoces, porque justamente habla de toda esta temática. Sí, sí. Trabaja también como parte del equipo de María, y bueno, él es el que a veces hace este cruce de información, que todavía en estas épocas es bastante artesanal, ¿no? El RUC, si figura en el ROUTE, Sí. si estaba en actividad cuando fue secuestrado, si había tomas de posesión. La escuela tiene la particularidad de preservar la información, buena y mala, ¿no? A todo hacemos acta. Y bueno, parece que esa información hoy es mirada desde otro... Después está en diálogo con lo que la escuela en algún momento dejó que pasara o ayudó o visibilizó, y ahora también visibiliza para que eso no nos pase más. Creo que es fundamental que nos conozcamos. Así por supuesto. Y que se hable de esto. Que se hable, sí. Mira, Silvana, ¿por qué es necesario desandar los estereotipos en la educación artística? Ah, qué linda pregunta. Mira, ese es el nombre de la Semana de las Artes del año pasado, y nos encontramos, viste que al principio hablamos de esa escuela que nosotros conocimos, no renegamos, pero es la educación artística que pensamos que tienen los alumnos de hoy, y es otra, ¿no? Y todavía en algún momento en esa convivencia entre el viejo paradigma y el actual aparece esta idea de la copia, ¿no? Quizás viejos diseños hablaban de que había un cierto saber innato que la escuela solamente detectaba, y el que no tenía ese genio creador quedaba como fuera de la lógica de las posibilidades de la escuela. Y el estereotipo venía a saldar eso, ¿no? Se copiaba con la cuadrícula, se ponía la obra de determinado artista y se copiaba, se cantaba repitiendo varias veces la canción, se copiaba una danza tradicional. Entonces el desandar estereotipo implicaba revisar esas prácticas en función de esto, de poder repensar, ¿no? La letra de esa canción, el contexto en el que fue pensada una determinada danza o una determinada obra. Digo, el desandar estereotipo implica revisar la propia práctica docente, con la que la mayoría aprendimos, ¿no? Por la formación, porque era de esa manera. Claro. Así que es un documento que el año pasado nos permitió parar y reflexionar acerca de las técnicas, de los contenidos, de por qué no se pinta una fotocopia, que todavía a veces sucede, pero que suceden muchas otras cosas que nos hablan de que vamos bien. Y el de este año, el derecho a la metáfora, como que de alguna manera recupera eso para transformarlo en decir algo con sentido, pero decir algo con un sentido poético, no tan literal. Claro. Que te cueste entenderlo, que sea más densa la percepción. Va por ahí. ¿Qué otros tópicos abordaron? En Semana de las Artes trabajamos estos dos, el año pasado y este. En general, la idea de la dirección es tenemos una línea editorial, es muy ambiciosa lo que te voy a decir, pero hoy es digital y llega a las escuelas a través de las vías jerárquicas como siempre, o está en nuestra página, pero le pusimos el nombre de liminal, que es un concepto que está entre los umbrales y las fronteras de la educación artística, esta idea de convivencia entre lenguajes, disciplinas, que ahora no solamente es quizás una clase de música o de danza, sino que puede suceder algo entre ambas disciplinas. Y dentro de esa línea editorial, que es digital, pero que quizás algún día pueda ser impresa, trabajamos la literatura en las escuelas de educación artística, que es el que salió la semana pasada. Trabajamos educación artística en el nivel inicial, recuperando un poco algunas prácticas que nos parecen que tienen que cobrar otro sentido. Trabajamos un documento sobre la jornada completa en la escuela primaria, pero la jornada completa profundizada en arte, como para recortar la idea de que no da lo mismo el tránsito de duplicar las horas en una escuela de jornada completa profundizada en arte que una escuela de jornada simple que son menos horas. Digo, tiene que haber una diferencia también en esas producciones o en esas maneras de entender la educación artística. También te replantea que no podés planificar la misma actividad para una escuela de jornada simple que una de jornada completa. Totalmente. Digo, también aparece el lugar del docente ahí teniendo que construir ese espacio.
Y la idea que sigue es pensar un documento para secundaria sobre la participación estudiantil, que es hay un lugar donde nos interesa mucho que capitalizar lo que sucede. Los estudiantes en el centro de estudiantes piensan a veces algunas actividades que exceden lo escolar, piensan en hacer, piensan en traccionar y bueno, recuperar eso. Y el último para fin de año sería el arte como campo de conocimiento, que cerraría todo esto que venimos trabajando. En esa línea serían los tópicos. Por otro lado, lo que le sucede a las direcciones del Estado, ¿no? Pensar en las plantas, acompañar la confección de plantas, acompañar a nuestros inspectores, bueno, va como por ese lado. Fortalecernos desde los lugares que la dirección tiene y articular también en el nivel central para que la normativa, hoy te escuchaba que hablaba antes la compañera de asuntos docentes, tenemos muy buena relación con el tribunal, con asuntos docentes, con concursos, digo, si nosotros podemos lograr ponernos de acuerdo, el territorio va a entender o le va a ser mucho más fácil también su tarea. Así que estamos en esa búsqueda de que sea más fácil para todos. Para ir cerrando, pues ya tenemos que finalizar lamentablemente, porque te juro que seguiríamos mucho más. Te quiero pasar una consulta de docentes que van llamando. Te voy a pasar una porque es muchísimo lo que llegó sabiendo que vas a estar. Así que Silvana, te vamos a volver a convocar. Sí, dice, justo estamos trabajando y sabemos que hoy va a estar Silvana Nicolini. Queríamos hacerte esta consulta, y ahí viene. Las titularizaciones que habitan el ingreso a las materias que hoy se dictan en las escuelas de arte no se corresponden con la formación necesaria para el dictado de dichas materias porque el profesorado brinda una formación general. Esta situación origina una gran dificultad en las instituciones porque, por ejemplo, un docente con título de profesor de orientación pintura puede tomar en acto público una materia didáctica específica, teoría del arte, historia y hasta práctica docente especialista sin preparación específica, que debe tener que asumir dichos espacios formativos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se podría solucionar esta situación? Porque cada docente que ingresa con escasa formación debe recibir un acompañamiento personalizado. ¿Es posible modificar el nomenclador o el sistema de ingreso? Dado que en la actualidad la titulación de los profesorados no es habilitante para el nivel superior. Bien, qué compleja la pregunta, pero la respuesta es sí en las dos preguntas que hace. En realidad yo lo voy a traducir para una de las dificultades más grandes que tenemos tiene que ver con las incumbencias de título. De repente algunos títulos tienen habilitado en el nomenclador incumbencias que difieren en el puntaje. No se me ocurre ninguno, pero a veces entre 18 y 23 varía el puntaje y eso no limita el acceso. Quizás la formación de un docente de música fue en instrumento y no logró después desempeñarse en ese lugar y se quiere desempeñar en el nivel obligatorio y tiene 18 de puntaje, y un profesor en educación musical tiene el máximo y sin embargo con bonificantes ese otro docente podría estar mejor merituado. Esa creo que es la demanda habitual. Sí. También hay otra cuestión que tiene que ver con la formación nuestra, es demasiado diversa. Tenemos en este momento 113 tecnicaturas y 111 profesorados. Esa variable que implica también todo lo que tiene que ver con la incumbencia hace que ahora que se va a empezar a revisar la incumbencia de títulos estamos más atentos a eso, pero en algún margen tenemos que buscar un lugar donde todos podamos estar, porque la formación de algunos títulos está fuera de vigencia. En mi caso soy maestra de cerámica, profesora superior de cerámica, me habilita para labores, que es un espacio curricular que ya no existe en muy pocas instituciones. Pues ese cambio a veces no va acompañado de la normativa. Por eso ese vínculo que mencioné sin saber esto previamente va por ese lado. Desde ese lugar muchos otros, ¿no? De situaciones, no sé, preceptor para escuela de educación artística, escuela propia de la modalidad, preceptor con título de base de maestra de primaria, conjunción con alguna bonificante, tiene mejor posicionamiento que un docente de la modalidad de cualquier lenguaje que haya hecho un profesorado.
una vez que ingresa a la escuela de artística, tiene base en artística, podría concursar o participar de cualquier prueba de selección y debe hacer continuidad pedagógica del lenguaje. Digo, tenemos muchos lugares para revisar, pero bueno, estamos en ese camino. Sí, el acceso estamos pensándolo. Nivel superior está transitando algunos cambios, entre ellos el año pasado el régimen académico marco. Nos sumamos a ese cambio como superior artística, que es un trabajo que es hermoso, pero es complejo porque necesitamos participar del nivel superior sin perder lo específico. Hemos hecho anexo a todas las resoluciones que alguien nos propone, le tenemos que agregar un anexo porque tenemos mucha diversidad. Y estamos pensando esta idea del acceso al nivel superior, que no solamente sea por acto público digital, digo, está como en la agenda. Bueno, Silvana, te agradecemos muchísimo, estamos finalizando el programa, te vamos a volver a convocar, te lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. Pero si estamos cerca puedo ir, como me dijiste. Perfecto, presencial sería formidable, estamos cerquita, estamos a pocas cuadras. Gracias, Silvana, por estar acá en Asuntos Docentes. No, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias, muchas gracias, un Nos abrazo. Vemos. Adiós. Y pasó por Asuntos Docentes Silvana Nicolini, la directora provincial de Educación Artística.